Querido Ricardo, Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá. Qué gusto vernos, querido Ricardo, en contextos en donde la información no para, y no solo no para, avasalla. Es que el país avasalla, ¿no? Hay tantas carpetas no resueltas, tantos temas que no hemos podido cerrar, que en efecto pues nos siguen abrumando. A lo mejor si resolviéramos mejor los temas del pasado, los del presente, nos permitirían abordarlos más rápido y de mejor manera. Totalmente. Fíjate, estamos hablando de este tema de las desapariciones. ¿Desde cuándo hay este tipo de denuncias? Bueno, obviamente nos podemos ir muy atrás, pero simplemente en el sexenio pasado, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, en este espacio hizo muchas denuncias muy importantes, dio datos, y lo que hicieron fue presente su renuncia al final del sexenio. Ella hace también una serie de declaraciones muy fuertes de que querían pues meter mano a las cifras y a los datos de desapariciones, es decir, todo ponerlo por debajo del tapete, pero además en temas tan delicados que no sabemos cuáles son los intereses que están detrás. Y lo estoy conectando, por supuesto, con este caso que tú has investigado, como muchos otros, a lo largo de tanto tiempo. Es poner debajo del tapete la mugre, pero además no sabemos el por qué lo están poniendo ahí. Sí, yo creo que la justicia mexicana se volvió experta, quién sabe desde cuándo, a ver si no tengo que remontarme al Santo Oficio, pero se volvió experta en fabricar mentiras con un propósito deliberado, que es ocultar verdades. Si uno fabrica algo es porque quiere ocultar otra cosa. La verdad. Y lo vemos ahora con lo de Jalisco, con lo de Techitlán. Es muy claro que hay un guión que está queriendo imponernos, ¿no? Sí. Desde el cártel Jalisco Nueva Generación o desde la autoridad. Y entonces lo que realmente ocurre simplemente no lo alcanzamos a ver, no hay manera de resolverlo. Y las víctimas se quedan sin voz, ¿no? Porque estas verdades a medias o estas mentiras completas desde las estructuras del poder pues son casi invencibles, y por ahí las labores periodísticas comienzan a dar algunos destellos. Colectivos de buscadoras, periodismo, son como las dos patas que tiene la verdad para andar, a veces medio chueca, a veces con mejor suerte. El general García Luna, ahora que corrió su proceso, se confirmó en los testimonios, en fin, en las distintas audiencias, que era muy dado a fabricar, por ejemplo, bandas criminales, o a fabricar delitos contra la banda adversaria a la suya. ¿Para qué? Para proteger al cártel con el que él estaba asociado. Y en realidad esa es la constante. Hablando ahora del caso Wallace, te diría, es uno más de esta misma lógica. Así como en Ayotzinapa hay la invención del basurero de Cocula para desviar la atención de donde se tenía que investigar, en el caso Wallace había una crisis de secuestro mayúscula en 2005, manifestaciones de blanco, recordarás, y había una presión sobre la autoridad para que descubriera esas bandas de secuestradores. Y de pronto la señora Wallace apareció como alguien que podía, desde la ciudadanía, justamente desvelar la verdad. Y en realidad, pues fue una fabricación más con la autoridad para ocultar los verdaderos delitos que se estaban cometiendo en ese momento. A ver, fíjate, estuve en la audiencia allá en Estados Unidos de Genaro García Luna y me llamaba muchísimo la atención cómo es posible que sigan personas presas cuando el encargado de la seguridad y desde el máximo poder, que es la presidencia de la República, con todo ese respaldo, fabricaba no solo montajes mediáticos, sino montajes jurídicos, y también lo dijo Emanuel Stills en el tema de Israel Vallarta, y cómo se fabricaron estas supuestas bandas de secuestradores, y siguen en prisión, por supuesto, y además muchos en prisión preventiva todavía, y otros, bueno, con... Sí, hay un par en el caso Wallace hay un par de personas con más de 17 años. ¿En prisión preventiva sin todavía? Sin sentencia en primera instancia. O sea, Brenda Quevedo está ahora en domiciliaria desde hace un par de meses para acá, y Jacobo Tagle
Tuxtla Gutiérrez, pero en efecto sí sentencia en primera instancia. Es una cosa abominable. Ahora, va mucho en el sentido de lo que estás mencionando. Hay la idea de crear un guión y luego forzar las pruebas. Sí. Y entonces, pues las pruebas no calzan, ¿no? Los culpables no son culpables. Muchos de los testimonios, la prueba madre, que es la confesión, obtenidos mediante tortura, en efecto, piezas periciales, gotas de sangre sembradas, documentos inventados, y sobre eso se construye un falso caso que luego los jueces son incapaces de desmantelar. Saben que el caso es falso, pero la presión social por encontrar culpables hace que en efecto las víctimas acaben pagando costos muy altos. A ver, ojalá nos pudieras dar como algunas claves que están en tu libro recién salido del horno, fabricación. Por cierto, salió después de la muerte de Isabel Miranda. A ti te llegó ese libro el viernes. A mí me llegó antes, pero fue previo. Murió o pasó a otro plano de conciencia el sábado, ¿no? Digamos, esa es la secuencia. Pero me llegó el libro previo a que saliera públicamente, digamos, ¿no? O más o menos. Sí, exacto. El libro empezó a circular el viernes y ella, pero en efecto, sí, ella habría pasado a otro plano el sábado, mismo día que en el periódico El Milenio publiqué un texto anunciando que venía así es, que venía el libro ese día, el día en que anuncia. Y claro, pues uno pregunta cómo ocurrió esa sintonía y no tengo respuesta. Seguramente las coincidencias cósmicas explicarán cosas que yo no puedo explicar. Ricardo Rafael, a ver, algunos dicen, es que cómo es posible que además hables mal de una mujer que bueno, ya no tendrá cómo defenderse, ha pasado a otro plano, comentas hacia otro plano, porque dudas de su muerte, es que, o porque... Pues mira, yo lo que te puedo decir es que es una maestra del show, ¿no? Su empresa se llama Showcase, el caso que es un show, y esa es su destreza. No tengo duda que fabricó el secuestro y la muerte del hijo. No tengo duda de que fabricó una serie de pruebas. Muchas veces fabricó, en efecto, escenas del crimen, detenciones, testimonios. Pues no sería extraño que concluya su vida con una fabricación más. A ver, dinos por qué. Porque hay muchas personas que creen en esta labor que hizo en contra del secuestro, ganó premio en el gobierno de Felipe Calderón, es decir, estaba como muy cercana a víctimas también de secuestro que le hablaban. Entonces, ¿cuáles serían como las piezas claves para las personas que no tienen idea del tema y que es muy complejo? Es un gran engaño. De decir, yo estoy seguro que fue el engaño. Sí, hay una parte de 100 años de soledad donde de pronto se dan cuenta de que en el trono de Dios está centrado el diablo. Bueno, ese es Genaro García Luna y es el gran engaño. Aquí estamos ante otro gran engaño. Es decir, las madres buscadoras merecen todo el respaldo, tienen toda la legitimidad. Lo que no se vale es vestirse de madre buscadora cuando tu hijo está vivo. A ver, déjame decirlo puntualmente. Sí. Gastos suntuarios que él realizó días y semanas después. Después de... Llamadas telefónicas que habrían ocurrido al día siguiente y días y meses después. Su expareja ya ratificó, ¿verdad? Tres mujeres distintas. Una on the record, que es Claudia Muñoz, y dos que off the record lo dicen claramente, vieron a Gualberto 1 año y meses después. Una de ellas, Laura Domínguez, asistió al programa de Ciro Gómez Leiva para decirle a Ciro Gómez Leiva que ella había visto, se había reunido con Hugo Alberto. Es decir, pruebas de vida sobran. Y claro, entonces la pregunta es, ¿y por qué fabricó este delito? Uy, ¿y después murió o fue asesinado Hugo Alberto? No tengo información sobre él después de 2007. Porque decía que ella presentó una fotografía en donde aparecía su hijo. No, el secuestro habría ocurrido en julio de 2005. Ajá. Y el secuestro más extraño del mundo porque la nota de rescate llegó 50 días después. Llegó por correo postal, un cartero, una bicicleta, echó un sobre debajo de su oficina. Cuando abren el sobre, hay 3 fotografías, una de ellas supuestamente con el hijo vivo porque quería cobrar el rescate, vendado. Luego, por cierto, Isabel en la audiencia, Isabel Miranda, se presentó con esa fotografía impresa en una camiseta, se abrió el saco y se lo enseñaba al juez.
para tener esa fotografía impresa en la camiseta tú tenías que tener el original. Y lo que llegó era una fotografía de insuficiente calidad para poder imprimir la camiseta. No, yo creo que esas fotografías Hugo mismo las mandó a hacer justamente para ponerlas en el sobre donde solicitaba el rescate. ¿Por qué? Porque si no había rescate no había secuestro. Si no había secuestro era desaparición. Y entonces mandaba a las autoridades locales y como ellos querían que este caso se quedara en la Procuraduría General de la República entonces se inventa el secuestro, el rescate y se inventan las fotografías. Tenemos aquí un breve byte, a ver si tenemos, de hace unos años, hicimos una entrevista en 2019. Vas a reconocer al entrevistado. Usted es el padre biológico de Gualberto, ¿no hay duda de ello? No hay duda, porque yo me casé con ella y así lo demuestran los documentos oficiales. Existe la prueba, o sea, tanto el acta de matrimonio como el acta de nacimiento de mi hijo. Cuando nos casamos ella estaba embarazada. Carlos León, ¿es el padre biológico de Hugo Alberto? Así lo dice Carlos. El libro Fabricación justamente comienza con el episodio donde yo entrevisto a Guadalupe Lizárraga, que está ahí junto, y entrevisto después a Isabel Miranda. Son dos entrevistas que se hicieron con una hora de diferencia y luego se transmitieron en Canal 11. En el programa donde entrevisto a Isabel Miranda, ella jura y perjura en cadena nacional, 10 de la noche, que el señor José Enrique del Socorro Wallace es el padre de Gualberto. ¿Por qué es importante? Porque en el baño donde supuestamente lo descuartizaron encontraron una gota que hizo match el 99% con el señor Wallace. ¿Qué pasa cuando Carlos León llama, en mi caso, 2 o 3 días después, para decir, oiga, yo soy el padre biológico? Sí. Entonces quiere decir que esa gota de sangre está fabricada, quiere decir que fue sembrada. Un año después de esta entrevista, descubro que quien rentó ese departamento durante la época en que se sembró la gota de sangre era un empleado de la señora Wallace en Showcase y en la escuela Aztlán, pero luego se casó con una sobrina, lo cual hace que sus hijos actuales de este señor Osvaldo de Alba Rodríguez sus hijos sean sobrinos de Isabel. Contrató a un empleado que luego se casó con su sobrina, que es el que sembró esta gota de sangre. Y le puedo seguir largo. Porque no es que sea una prueba la que te lleva a la fabricación, es una tonelada la que demuestra la fabricación. Querido Ricardo, vamos a estar muy pendientes del libro. Aquí narras, presentas muchos documentos, demos seguimiento, porque pues esto no concluido, aunque parece que por lo menos pues ya la primera temporada se acabó. Pues estamos en otra temporada. Lo único que te puedo decir es que espero, el libro en la página 2 tiene un QR y allí en ese QR están los 1,200 documentos que respaldan esta investigación. O sea que si hay alguien que tiene dudas, puede en efecto creerle o no creer lo que aquí está escrito, vale la pena leerlo, llegar al final, pero ahí están los documentos uno por uno, para que no pongamos refutaciones en función de lo que yo opino, de lo que yo creo. Es que yo me sentaba con Isabel, es que yo cenaba con ella, es que yo era su amigo, es que a mí me pasaba información. No, a ver, olvidemos las amistades que los periodistas no nos merecemos a la hora de hacer nuestro oficio. Ahí están los documentos y yo creo que sobre eso viene el siguiente capítulo. ¿Cómo es posible que un caso de había tanta abundancia de su fabricación continúe hoy manteniendo a 6 personas en prisión y 60 víctimas cuya vida quedó hecho pedazos justamente por las arbitrariedades de este caso? Ojalá podamos hablar también de esas personas en prisión, esas víctimas, y damos seguimiento al caso. Lisa, muchísimas gracias por la oportunidad.